Eh, su mirada sobre el tema del fallo Caso del Tesur, viernes, caso Sauces. Tesur, caso Los Sauces. A ver, primero, hace rato que uso una frase del Talmud que es desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. La verdad que ese es el caso de la Argentina desde hace un tiempo largo. Y entonces vivimos todos estos desaguisados y barbaridades del punto de vista judicial que lo que hacen es no solamente desacreditar a la justicia, sino generar intranquilidad y hasta un estado de ánimo antipolítica. ¿Sí? Sí. Cuando uno mira algunas cuestiones del fallo, yo diría, o de la causa en sí, yo me concentraría en algunas. La primera tiene que ver con la pérdida de estatura moral, o la pérdida de la vara moral que atraviesa la sociedad argentina y particularmente sus instituciones. Fallo o no fallo, en cualquier país del mundo, la connivencia de una presidenta con sus contratados para la obra pública, que a su vez contratan activos de la presidenta, que fueron creados con un crédito de los contratistas de obra pública, es un escándalo mayúsculo. Eso solo en un país que castiga, amerita juicio político, en su momento. No, nosotros tenemos el caso para irnos a Israel o a Japón, en Uruguay, el vicepresidente, Sí. Sendik. ¿Sí? Por mal utilizar la tarjeta de crédito de ANCAP, nuestro equivalente a YPF, para compras personales en los free shops. Y por organizar una fiesta también, creo Sí. que había Pero digo, utilizado la ese tarjeta. es la diferencia, el diferencial de vara. Yo tengo un amigo que estudia bastante tema corrupción y economía del comportamiento. Y él dice lo siguiente, dice, hay un porcentaje que no importa en qué situación esté, siempre va a ser honesto. Es decir, encuentra una valija de $1.000.000 en el medio del desierto del Sahara y recorre el desierto para encontrar al dueño. Hay otro que no importa en qué contexto esté, va a tratar de robar. ¿Sí? Fort Knox, Estados Unidos, todo custodiado, va a decir, ¿cómo me puedo afanar el oro que hay acá? Los del medio dependen de los mecanismos de percepción o de control y del castigo. En Argentina eso se perdió y entonces inclusive la corrupción se va degradando. Y después cuando uno, otra vez, yo no soy abogado, pero he hablado con un montón de abogados acerca de los considerandos del fallo en un delito que continúa a través del tiempo. Elegir una figura penal o la inexistencia de una figura penal al principio, pero no considerarla después. O tener una vara distinta de cuando no se llama juicio oral, una vara distinta a la que existiría para cualquier argentino. La verdad que es un escándalo. Lustró otra cara de la vicepresidenta, lo planteaba Eduardo en la apertura del programa. La carta, la lapicera, el acuerdo con el fondo y lo que aparece, o el posible acuerdo con el fondo, y un mensaje que dice, miren, ustedes son la oposición y por lo tanto son responsables de la deuda y el presidente es el que tiene la lapicera. Yo no tengo nada que ver. Ella no tiene nada que ver. El presidente no lo puso ella. Todos sus miembros o todos sus seres más cercanos en política, inclusive sus familiares, participan de una u otra manera del gobierno. Cuando eligió una estrategia para ganar entre todos, como dicen ellos, frente de todos, limando las supuestas diferencias, o supuestamente limando las diferencias, ya sabía que existía un acuerdo con el fondo. De la misma manera que cada gobierno en la Argentina, cuando gana, cuando se propone y cuando gana, lidia con todas las cosas que acumula la situación de la sociedad y que hay que corregir. Entonces la vicepresidenta es enormemente responsable, entre otras cosas, de la estrategia que ha seguido el gobierno hasta ahora, que no ha resuelto el tema del acceso del crédito de la Argentina, que ha tenido una negociación internacional secuencial, primero los acreedores privados y después el fondo, y que después de 2 años seguimos empantanados en lo mismo y por ende sin instrumentos para poder hacer crecer a la Argentina y para poder evitar ajustes. Entonces es enormemente responsable de esto. Yo igual no tenía ninguna duda de que iba a ser algo así. Tratar de deslindar responsabilidades de los 2 años que quedan. No me parece que pueda, no me parece que pueda desde el punto de vista de la responsabilidad que le cabe y no me parece que pueda desde el punto de vista de cara a la sociedad. Lo que sí intenta, como siempre, es preservar no esos votos que tiene, esos devotos que tiene, que no importa cuál sea la situación que atraviesa la vicepresidenta, sea lo del juicio de Otesur, sea el INDEC, sea su vicepresidente, sea su ministro de Obra Pública, sea su secretario de Obra Pública tirando bolsos, no importa que sea, hay una parte de la sociedad chica, pero que elige creerle siempre. Ahora, algunos creen en el gobierno hoy que Cristina hizo un apoyo a su manera,
con sus limitaciones de su ego, de hablar siempre de modo autorreferencial, pero decir, la lapicera la tiene usted, presidente, y le habla a esos que vos decías, esa porción que hoy no sabemos si es que antes era un 33, hoy puede ser un 20 y pico, ella no descuida a su tropa, pero es una manera de decir, bueno, firme usted el acuerdo. A ver, primero, si la vicepresidenta pensara realmente que su palabra es irrelevante porque el que tiene la lapicera es el presidente, le hablaría directamente al presidente aconsejándolo de acuerdo a su experiencia o a su cargo, pero no haría todo el tiempo cartas públicas. Es evidente que ella piensa, siente y ejecuta el peso de su voz dentro de su coalición. Esto que vos decís que lo interpretan bien, interpretaron bien la carta después de las PASO también. Entonces, yo lo que creo que la vicepresidenta le dijo, arreglen el fondo, porque si no, Argentina va a tener problemas. Y después le puso un montón de condiciones que son casi incompatibles con acordar el fondo, porque pone, digamos, enunciados muy generales, ¿sí? Casi eslóganes, que después en una negociación particular hay que ver qué quieren decir. Y ella siempre va a poder decir, no, yo dije que defendiéramos A. Y siempre se va a poder escudar en que lo que se llegó no es lo que ella pretendía. Entonces me parece que ella debería ser mucho más específica en lo que quiere con respecto al acuerdo con el fondo y que cuando el gobierno tenga eso, el gobierno entero, no una parte que la otra se esconde, el gobierno entero obviamente que tiene que convocar a la oposición, entre otras cosas porque así la ley lo dice, para debatir esto en el Congreso. ¿No van a ser convocados antes? Mirá, yo me canso de explicar esto. Yo fui ministro de Economía, fui presidente de un banco, fui embajador en Estados Unidos. A mí nunca me llamó el ministro. Yo nunca hablé con el ministro Guzmán, salvo cuando viene al Senado, las pocas veces que vino. Soy vicepresidente del Senado, nunca tuve una charla mano a mano con la vicepresidenta. Entonces a mí cuando me dicen que convocan al diálogo, digo, bueno, no sé dónde. Si no es en el Parlamento, si no es en el Senado, diga, explíqueme dónde. Bueno, ellos dicen que el ámbito tiene que ser el Parlamento. ¿Cuándo? ¿Ahora? No, bueno, es una formulación. Yo también De hecho, no ha coincido con eso, ocurrido. pero no ha ocurrido, no ha ocurrido. No podemos, en el Senado, no quiero aburrir con detalles, no tenemos labor parlamentaria, que es la reunión de los presidentes de los distintos bloques con una autoridad del cuerpo para sentarnos a consensuar cómo va a ser la sesión, qué temas se van a debatir, qué temas se van a discutir. Ni eso tenemos. ¿Y qué puede cambiar ahora? A ver, pensando Digo, después del resultado ahora, electoral, claro. Una de las, futuro. bueno, una de las en el Senado, digo. Una de las cosas importantes que ha cambiado es que ya el kirchnerismo no tiene quórum propio. Entonces habilita a un trabajo colectivo de índole distinta. También es cierto que la vicepresidenta se arroga muchas veces potestades que no tiene. Lo hacen los debates, ella no puede participar de los debates, no debería estar gesticulando, no debería hablar cuando uno de nosotros está hablando, no debería decirnos a nosotros, ustedes ya saben que van a votar, entonces ¿para qué piden precisiones sobre proyecto? No debería poder cerrar los micrófonos, deberían convocarse a todas las comisiones posibles deberían girarse los proyectos para que se traten. Bueno, cosa que no ocurre. Entonces, yo creo que existe quórum, existe un ánimo distinto de la sociedad, existe un ánimo distinto de los senadores, inclusive su propio espacio. Pero también veo que ella va a seguir utilizando distintas estrategias políticas para que algunas cosas ocurran en el sentido que a ella le gusta. A veces eso es hacer estos discursos o estas cartas, pero decir, bueno, ahora que la oposición venga y nos diga cómo arreglarlo, el gobierno, otra vez, cada gobierno hereda los problemas en Argentina, los problemas que devienen del anterior, que a su vez devienen del anterior. Y tienen que gobernar y traer soluciones. Para eso se proponen. Para eso se propuso la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Y tiene que traer los temas al Senado, sí, los tienen que traer y los vamos a debatir con gusto. Lustó, ustedes, juntos por el Cambio ganaron 5 senadores, ¿no? Más o menos. Sí. Y estarían peleando o buscando acuerdo con 3 senadores más, una senadora de Neuquén, un senador de San Luis y un senador de Río Negro, si no me equivoco, para lograr un número mucho más cercano a la posibilidad de discutirle la primera minoría al gobierno, ¿no? No, yo no veo esa discusión de la primera minoría, porque me parece que todavía, yo creo que todavía se subestima cuál va a ser el impacto dentro del bloque del kirchnerismo del resultado. Porque evidentemente algunos gobernadores, ustedes saben, los senadores en su enorme mayoría responden a los gobernadores, porque tenemos un sistema que así lo incentiva. Y yo no estoy tan convencido que todos los gobernadores para cualquier proyecto estén ahora disponibles. Antes sí, antes hemos visto proyectos
barbáricos, por decirlo de alguna manera, la reforma de la justicia, el cambio de elección del procurador, la quita de fondos a la ciudad, donde inclusive los senadores del Frente Todos de la ciudad votaron en contra de la ciudad. Entonces, ese verticalismo, esa disciplina rajatabla de Cristina, yo creo que ahora no va a ser tan fácil mantenerla. De nuestro lado, que tenemos un bloque de 31, un interbloque de 29, más otros 3, que son Salta, La Rioja y Neuquén, así venían hasta ahora. Y después está Beretilnec de Río Negro, Alejandra Vigo por Córdoba, gente que está en el medio. Y yo creo que el comportamiento va a depender de cuáles sean los proyectos. Y creo que si ocurren locuras, ahora hay una capacidad de bloquear locuras mucho mayor que la de antes, que es lo que pretendíamos. Y al mismo tiempo, con mayor paridad, muchas de las propuestas que estuvimos haciendo durante 2 años, que ninguna, cuando digo ninguna, no es que ninguna se debatió en el recinto y la votamos, ninguna se discutió ni siquiera en una comisión. Entonces así funcionó, queremos que funcione distinto. Tampoco estamos tan convencidos, aún con este resultado, que Cristina, y la conocemos todos, admita que el Congreso funcione naturalmente como tiene que funcionar, el Senado en particular. A ver, hablando del Congreso y hablando del tema también del acuerdo, hay algún sector del gobierno, de la Casa Rosada concretamente, que tiene la esperanza de llegar a que haya un memorándum de entendimiento este año, cosa de dar alguna certeza en el marco del mes de diciembre, antes de terminar el año, de que se va camino a un acuerdo el año que viene con el fondo. ¿Ustedes estarían dispuestos a votar algo de eso en el Congreso? A ver, yo creo que las cosas se están planteando mal. Yo creo que el acuerdo con el fondo es el corolario de una discusión entre las fuerzas de la Argentina, que nosotros conocemos mucho mejor que el fondo, qué cosas son posibles, qué cosas no son posibles, qué cosas si se hacen son malas, qué cosas que ellos no saben podemos hacer y son buenas para la Argentina, y a partir de ahí discutir con el fondo. Esa no es la dinámica que está planteada. La dinámica que está planteada pareciera, pero tampoco creo que vaya a ser así, es que el gobierno negocia una carta de intención y con eso la trae al Congreso para ver los detalles de la carta de intención y qué implica. Eso lleva más tiempo que de acá a fin de año. Entonces lo que el gobierno anunció es que va a mandar un set de metas o de un programa plurianual. Yo quiero creer que un programa plurianual no es un ejercicio parecido al que se debería hacer siempre en el presupuesto, que el año pasado no se hizo, que marca algunas metas y algunas variables y cómo van a evolucionar, porque eso no quiere decir nada. Es decir, si me dicen el año que viene crecemos tanto, el otro tanto, el otro tanto, el otro tanto, el déficit fiscal va a ser el tipo de cambio este. No estamos discutiendo adentro cómo se llega a eso. Entonces, por ahí lo que quiere debatir muchas veces el kirchnerismo, y no lo sé, así como a veces era con los holdouts, una ley cerrojo para... Por ahí lo que quiere debatir son unas variables para ir con eso acordado a una discusión con el fondo. Pero yo creo que cuando uno muestra la evolución proyectada en un programa plurianual, la evolución proyectada del PBI depende de las medidas que discutamos entre todos. Entonces deberíamos hacer una discusión mucho más fina. No lo he visto hasta ahora en el Senado, y no veo que sea eso lo que el gobierno está planteando que se discuta. ¿Por qué no veo que sea eso? Porque no hay una sola convocatoria en ningún lugar, ni formal ni informal, a ver cómo van las negociaciones, ni siquiera a ver qué se está pensando hacer con la Argentina, que tiene una situación grave de base, agravada por la pandemia, agravada por la mala respuesta a la pandemia, otra vez con los riesgos que implica el potencial de tener una nueva ola, más todas aquellas cosas que todavía no resolvimos, entre ellas el Fondo Monetario. Cuando usted habla del fondo, una de las cosas que dijo la jefa del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva, fue, bueno, queremos de Argentina un programa con el mayor respaldo político. Digo, no daría la impresión, por lo que usted relata, que el circuito que está haciendo el gobierno lleve a eso. Yo también quiero un programa con el mayor acuerdo político. ¿Por qué? Porque si nos ponemos de acuerdo en cuál debería ser el programa de Argentina, probablemente tengamos más probabilidades de dar con el camino acertado. Ahora, no veo que eso esté pasando. No veo que eso esté pasando. Yo además de un programa con acuerdo político, tiene que ser un programa que resuelva el dilema enorme en el que está la Argentina con su economía. Con muchos desequilibrios acumulados, con desequilibrios que hay que transitar con mucho cuidado, porque en cualquier momento un desborde de esos equilibrios genera una situación social, macroeconómica, que tiene un impacto duradero, como lo muestran las cifras de Argentina en términos de su magro desempeño económico, la cantidad de crisis que ha tenido, y el hecho de tener
el PBI por habitante parecido al del año 74, con 10 veces más pobreza. Entonces, la verdad que sí, aunque no tuviéramos el fondo, cuando uno mira la Argentina, cómo viene a los tumbos de hace medio siglo, y además cómo fue impactado por el 2011, 2015, 2019, más la epidemia, más la pandemia, la verdad que no entiendo, es casi llamativo que necesitemos como excusa el fondo para sentarnos a debatir en serio a dónde tiene que caminar la Argentina. ¿Para qué estamos si no? Una de las cosas que estamos viendo en la Argentina es esto de, bueno, un Banco Central que tiene pocas reservas, usted lo conoce bien, el tema, y que día a día se van tomando medidas como para tratar de reducir el goteo de reservas que pueda tener el Banco Central. ¿Cómo ve esa situación? Yo dije que muchas veces el kirchnerismo en este proceso de toma de decisiones se parece al capítulo Los Tres Chiflados, donde tratan de arreglar una filtración en un caño de una ducha y terminan agregando caños y encerrándose en Es una muy ducha. joven para ser Los Tres Chiflados. Sí, yo cuando volví del colegio veía Los Tres Chiflados mientras almorzaba. Pero pasa eso. Entonces, en lugar de resolver el origen del problema, tapan el lugar por donde el problema está haciendo eclosión y generan otro problema adicional. La profundización del cepo está generando todo el tiempo eso. Un dólar con una brecha tan grande hace que el que está exportando prefiera o no liquidar o postergar la liquidación. El que está exportando servicios lo hace directamente sin pasar por acá en estos momentos. Un montón de profesionales que trabajan exportando servicios lo hacen. Aquel que quiere exportar productos agropecuarios está esperando, está copiando y esperando a ver si la situación es distinta. El que tiene que importar acelera la importación. Y después el Banco Central o el gobierno trata de resolver un problema y genera otro. El comunicado del Banco Central de hoy... tarjetas, o lo de las tarjetas un día, pero el comunicado del Banco Central de hoy... Ah, claro. Sí, recordemos que lo que hizo el Banco Central hoy es un comunicado donde dice que las restricciones que le pone a los bancos no alcanza a los depósitos en dólares. Sí, ¿no? dice, no estoy haciendo un corralito, dijo. Es como yo diga, bueno, no piensen en un elefante rosa. Díganme qué pensaron. En un elefante rosa. Y además innecesariamente, porque el nivel de cobertura de los depósitos en dólares es altísimo, es casi completo. Entonces, generar temor, y hoy había otra vez llamados de gente de los bancos diciendo mañana que... Generar temor en esta circunstancia con un comunicado torpe es realmente un nivel de mala praxis. Bueno, eso me decía, ¿usted cómo lo valora? Eso, lo del viernes o el jueves, no me acuerdo, fue el tema de las tarjetas. Mala praxis. La cuota, digamos, incompetencia. Sí, sí, yo tengo por norma no adjudicar a ninguna conspiración lo que se puede explicar por incompetencia. Bueno, yo me voy a correr de tema, si me permiten acá los ¿De qué vas a hablar? caballeros. Voy a hablar de la interna un poquito de Juntos por el Cambio. De la rosca. Hubo una celebración de la colección cívica 20 años con una Elisa Carrió muy activa, siendo muy dura con la reta. Muy colorida, ¿eh? Muy colorida, perfecto, me gusta el término. Y bastante colorida respecto de Macri y un poquito más al tono gris con la reta. ¿Cuál es tu visión de la aparición de Carrió de este modo? Mira, ahora con la carta de Cristina, hasta el kirchnerismo pudo decir que tuvimos una victoria histórica en esta elección. Y esa victoria histórica determinó una manera de funcionar diferente. ¿Sí? Todo el tiempo nosotros nos piden que cuidemos Juntos por el Cambio, todo el tiempo. No te puedo explicar la cantidad de veces... En la calle. En la calle. Yo viajé por toda la Argentina, recorrí 14 provincias en la campaña, en las generales. Todo el tiempo es eso, y más frente a todos estos desafíos, la justicia, los avances de uno u otro tipo, las peleas de ellos, los problemas. Ahora, ¿yo qué veo? Veo que ese método que le sirvió a Juntos por el Cambio generó una amplitud muy grande. Paso en 17 provincias, competencia en 20 provincias, liderazgos nuevos. Y cuando los espacios se agrandan, como se agrandó Juntos por el Cambio, los pesos individuales se diluyen. Y hay gente que no le gusta que su peso individual se diluya. Y cuando reacciona tratando de conseguir cosas hacia adentro, tirando piedras, genera problemas, genera exactamente lo contrario de lo que la gente nos está pidiendo. Yo creo que esas cosas de criticar al jefe de campaña de la reta, criticar al radicalismo, me parece, en primer lugar, que es un error conceptual. ¿Por qué? Yo hablo por el radicalismo.
¿sí? Yo peleé con Emiliano Jacobiti para que hubiera un radicalismo distinto, que se abriera, que trajera a Pérez Volping, a Manes, a Tetaz, que surgieran candidatos como Servi, como Puyar o como Rodrigo de Loredo en Córdoba. Un radicalismo mucho más grande, abierto, que compitiera de cara a la gente. Y la gente determinó pesos relativos diferentes en esta coalición. Hay algunos que no quisieron participar de las PASO o que perdieron, que no quieren eso. Les cuesta aceptar la validación popular, les cuesta aceptar que este Juntos por el Cambio es más grande y es mejor. Y entonces, para recuperar posiciones, generan críticas hacia adentro. Yo creo que eso tiene dos problemas. Primero, este radicalismo distinto. Hay radicales que cuando habla Carrió esconden la cabeza. Y es cierto, yo no sé si porque tienen cargo de conciencia, no tienen tranquilidad. Este radicalismo que representamos nosotros no hace eso. Lo segundo, ¿sí? Entonces me parece que esas críticas no sirven. No generan ningún efecto porque nadie va a cambiar cómo actúa. Lo segundo, y esto es muy importante, es esas críticas van absolutamente en contra de lo que nos está diciendo la gente. Absolutamente en contra. Concéntrense, no le pierdan los ojos a la pelota, nos dicen. Sigan así, trabajen porque vienen 2 años difíciles, sigan juntos. Primer punto, generar rispideces internas. Y lo segundo eso es totalmente, 100% funcional al kirchnerismo. Entonces me parece que no es el momento de hacer eso. Ahora, también hay otro aspecto, y es, y usted lo decía, bueno, Juntos por el Cambio se agrandó, ¿no? Sí. Es otra. Y da la impresión que hay como una ambición o ganas de que esa ampliación continúe. Entonces se abre por el lado de Milei, se abre por el lado de Esper. Yo lo que digo es, está muy bien la ampliación, está muy bien la ampliación en términos de construcción electoral. Digo, ¿hasta dónde una ampliación vale para pasar de una competencia electoral a una gestión de gobierno? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir y creo que tiene límites. Y yo lo expresé en su momento en un programa en este mismo canal con respecto a lo de Milei. Y creo que eso también cabe para otros. Ahora, hay una diferencia entre empezar a marcar problemas internos por una futura ampliación y la otra es no respetar las ampliaciones que ya ocurrieron. ¿Sí? Hay liderazgos validados y hay que respetarlos. Entonces, por ejemplo, nosotros que estamos diciendo hacia el futuro como método de trabajar, todos aquellos que ganaron sus pasos, que ganaron sus provincias, Juntos por el Cambio tienen que tener un método para apuntalarlos para que ganen sus provincias en el año 2023. Entonces, cuando alguien quiere preservarse en un lugar, cuando alguien perdió unas PASO, por 200.000 votos, Negri, en Córdoba, y quiere preservar el mismo lugar, es decir, defiende algo personal en contra de lo que tenemos que hacer colectivamente, que es apuntalar a los ganadores, que en este caso yo soy radical, a Rodrigo de Loredo, me parece que erramos por dónde tiene que crecer Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio lo primero que tiene que hacer es apuntalar a todos aquellos que fueron validados por el voto popular. Carolina Lozada, Maximiliano Puyaro, Servi, Carvajal, Nacho Torre, Martín Maquiera, Kroneberger, Manes, ¿sí? Que también le molestó en su momento a Carrió, y yo creo que fue muy importante para ganar la provincia de Buenos Aires, abrir la competencia. Entonces, yo creo que no se puede andar criticando todo el tiempo adentro e impidiendo que los liderazgos que la gente ordenó ocupen el lugar que tienen que ocupar. Ahora, Lustó, Manes, Rodríguez Larreta, Santilli, Lustó, ¿no? Bueno, todos miran el 23. Pareciera que la carrera presidencial también se lanzó de alguna forma dentro de Juntos por el Cambio. Yo no estoy mirando nunca el 23. Me la paso predicando con todos los líderes de nuestro espacio de evolución y del radicalismo, e inclusive con los que vos estás mencionando, que Juntos por el Cambio tiene un año entero para trabajar en una conversación profunda para hacer una propuesta a la sociedad en el año 2023. Tenemos un año entero. ¿Por qué? Porque después las elecciones arrancan en cada una de las provincias, en algunas arrancarán en marzo, y nosotros esa conversación es una conversación federal. ¿Qué quiere decir una conversación federal? Es entre un proyecto y una idea nacional para proponerle a la sociedad, y eso tiene que, a mí uso la palabra conversación porque conversar quiere decir girar con el otro, y eso tiene que tener una conversación con cada uno de los liderazgos de nuestras provincias para entender desde ahora cuáles son las condiciones que esas provincias necesitan para poder crecer de otra manera, qué trabas reales tienen, qué oportunidades reales tienen en una política nacional.
Yo estoy abocado 100% a eso. Ustedes conocen un montón de gente y preguntan, ¿qué estoy haciendo? Estoy todo el tiempo hablando de eso. Estoy hablando de qué propuesta tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que desarrollar. Yo ya tengo mis ideas, pero me gusta debatirlas en un colectivo e iniciar una conversación con esos liderazgos. A mí que me gustaría que todos aquellos que ganaron, y ganamos, ustedes lo saben, en un montón de provincias, Rogelio Frigerio, me olvidé de nombrarlo, todos ellos tienen que ser parte de lo que viene, porque así la gente lo eligió. Y al que no le gusta que Juntos por el Cambio utilice, recuerden ustedes, yo quise PASO en el 2015, en el 2017, en el 2019, hay algunos que firmaban hasta hace poco que las PASO se derogaran. Al que no le gustan las PASO, a esta altura, no sé qué están defendiendo. Acá los liderazgos los ha ordenado la gente, los referentes nuevos los ha elegido la gente. La discusión tiene que habilitar a esos referentes a que tengan el peso y los instrumentos necesarios y toda disposición para construir candidaturas y proyectos reales, concretos, que puedan transformar sus provincias detrás de esas candidaturas. ahora, todo el resto es ruido. En todo esto que estás hablando, ¿el rol de Macri cuál es? El rol de Macri es, primero, es un expresidente. Ese rol para mí, algunos en un acto de cierre, yo le dije presidente, yo a Macri, igual que a Duhalde, igual que hacía con De la Rúa, igual que hacía con Menem, a todos siempre le digo presidente. Primero, en un país como Argentina, con nuestro sistema, en un siglo, si nadie reelige, hay solamente 25 presidentes. Es una figura sumamente importante, por su experiencia, por los aciertos y por los errores. Entonces, ese es un rol muy importante. Ahora, de cara a los liderazgos que elija Juntos por el Cambio para adelante, otra vez queremos que los elija la gente, porque en las PASO, si alguien dice que vos le ganás al otro, quiere decir que sos el mejor candidato para nuestro espacio. Y seas radical, fíjense, yo cuando nombré de todos los partidos políticos, porque radical, de la coalición cívica, entre paréntesis, sé que lo que dijo Carrió no es lo mismo que piensan todos los de su coalición, porque un montón nos mandaron mensajes, igual que a Larreta y todo, ¿no? Porque son los mismos que fuimos juntos en una lista ahora, que fuimos juntos en una lista en el 2019 que encabezó Maxi Ferraro, que fuimos juntos con Fernando Sánchez en el 2015, que fuimos juntos en el 2013. Entonces, para diferenciar unas cosas de otras. Pero la verdad es que yo creo, uso una metáfora que por ahí en estos tiempos es poco feliz, yo creo que nosotros tenemos que actuar pensando que Juntos por el Cambio es nuestro apellido paterno. Después algunos apellidos maternos seremos radicales, pro, coalición cívica, confianza pública, pero tenemos que entender que lo que hay que preservar es Juntos por el Cambio y que eso requiere entender cuál fue la metodología y el comportamiento que la sociedad avaló en esta elección. Pues yo creo que la sociedad dijo, Argentina sí, no va más. Después le dijo al gobierno, por acá ustedes no pueden seguir caminando porque esto así no funciona. Y a nosotros nos dio un voto de confianza porque la autocrítica estuvo implícita y explícita en que hubo candidatos diferentes. ¿Puede ser una profesional? Justo una inflación de 50% anual. ¿Se baja gradualmente o hay que recurrir a un shock? Depende de cuál sea el shock. Vos tenés ejemplos de países que han podido bajar gradualmente la inflación y otros que han recurrido a un shock. Lo que pasa es que el shock en la Argentina, en casi todos los casos, es un shock que es insustentable, o política o macroeconómicamente. Entonces, uno puede hacer un shock inicial. Yo creo que el shock inicial es el cambio abrupto de rumbo y que después las medidas son todas graduales, ¿sí? Pero uno tiene que señalar claramente dónde va. Pero entre otras cosas, el diseño de un shock tiene que ser un diseño que después se sostenga en el tiempo. Yo no me canso de recomendar, ustedes lo deben haber leído todos, el libro de Juan Carlos Torres. Sí, claro. Sí. Diario de una temporada en el quinto Sí, piso. muy bueno. Economistas y hacedores de política económica, no importa si son economistas o no, porque hay otros países, ustedes saben, en Japón, en Corea, los ministros de Economía no son economistas en general. En una época en la Argentina tampoco, ¿eh? Sí. Hace tiempo. Hace tiempo. Sí.